tardes, perdón, para todos los que nos acompañan tanto de manera presencial como virtual, aquí en la UAM Iztapalapa, donde tengo el gusto de presentar a la colega Jessica Chantal Alcázar Romero, quien hoy nos va a presentar un tema de mucho interés actual para diferentes, tanto académicos como activistas, estudiantes, que trabajan estos temas que ella nos viene a presentar el día de hoy. Tenemos un ligero problema técnico, me parece, y por eso estamos con un pequeño delay, pero creo que podemos ir avanzando. Si me permiten, voy a hacer una pequeña presentación de nuestra expositora del día de hoy. Bueno, ella es historiadora por la UAMI, es decir, de aquí, de la casa, así que bienvenida nuevamente a tu casa. También es maestra en Humanidades, línea en Historia, por la misma UAMI, activista y defensora de los derechos humanos en el acompañamiento de víctimas, familiares y sobrevivientes de diversas violencias perpetradas en el pasado y en el presente. Algunos de los temas de interés de sus investigaciones y también de su activismo están relacionados con los movimientos políticos en la segunda mitad del siglo XX, principalmente movimientos armados y campesinos, violencias de Estado, políticas sistemáticas de contrainsurgencia en México y América Latina. Asimismo, historia de las comisiones de la verdad, digamos, en un amplio espectro de toda la región. En los últimos años se ha dedicado a la defensa de los derechos de la verdad, memoria, acceso a los archivos, cuya información nos muestran las violaciones a los derechos humanos. Además de todo lo anterior, se ha desarrollado como coordinadora de los proyectos Archivos de la Represión, Archivos de la Resistencia, Plataforma Ciudadana de Fosas, y también ha tenido experiencia laboral en el Archivo General Agrario, el Archivo Histórico del Banco de México, y bueno, la verdad es que tiene amplia experiencia en los archivos y en diferentes instituciones, pero actualmente funge como coordinadora del derecho a la verdad y rendición de cuentas en la Organización Internacional Artículo 19. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tienen un problemita, si quieren ahorita la voy, pero bueno, me presento. Bueno, muchísimas gracias a la UAM. Me gusta mucho estar acá porque esta es mi casa y pues es muy padre estar acá exponiendo estos temas y bueno, agradecer al Departamento de Historia, ¿no?, por esta invitación para hablar de estos temas y bueno, a las personas asistentes y a las personas que se van a conectar vía remota. Y bueno, agradecerle a Andrea Guerrero que me va a ayudar aquí a moderar en esta parte. Y bueno, a Miguel Galicia, que bueno, fue el que me invitó a dar esta exposición. Me voy a parar tantito para ayudar ahí en la compu. Pero bueno, si quieres continuar. Ahí ya. Una disculpa. Bueno, quisiera empezar, ¿no? El título, digamos, de esta exposición es Los archivos de la represión como fuentes históricas fundamentales para la verdad y la memoria, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho esta frase de Elizabeth Jelin, que dice que las memorias tienen tres partes, ¿no? Una que es evocar o rememorar silencios y olvidos, y bueno, nos dice que el olvido no es voluntario, sino que es voluntario el silencio. Y lo que se llama olvido histórico, digamos, es en realidad un silencio histórico porque se sabe que existe, pero se niega, se oculta y no se visibiliza. La siguiente, por favor. No sé si alguien me puede ayudar. Gracias. Justamente quiero comentar un poco los antecedentes. Bueno, en México, como ustedes saben, no se cuenta con una gran experiencia en procesos de verdad y memoria, a diferencia de otras experiencias en América Latina por grandes dictaduras y demás. En México, pues tenemos un periodo de
de régimen autoritario, ¿no? Muchos lo caracterizan, ¿no? Digamos como guerra sucia, que podríamos discutir este concepto, pero bueno, para decir un poco, en el 2000, en un contexto de esta transición democrática, y lo pongo entre comillas, se desplaza el poder político del PRI y pues surgen ciertas recomendaciones, ¿no? De ahí se parte, digamos, la Fiscalía Especial de Movimientos Políticos y Sociales del pasado, encargada de la investigación de lo que ocurrió en aquella época, es decir, en la guerra de lo que le llaman guerra sucia o violencia de Estado. Y bueno, de ahí pues se reconoce por primera vez tal cual las masacres ocurridas como tal, como una violencia de Estado, estas violencias direccionadas por parte del Estado mexicano. Y nos referimos al 2 de octubre y al 10 de junio en este periodo de violencia. La siguiente, después de esta FEMOS, podemos decir que en 2002 se realiza por primera vez la primera transferencia de documentos de las agencias encargadas de la investigación al Archivo General de la Nación. ¿Quiénes son esas agencias? Por la Dirección Federal de Seguridad, la de Investigaciones Políticas y Sociales, incluso la propia Sedena o el Ejército, y por primera vez se transfieren esos documentos al Archivo General de la Nación. Hace ratito que me preguntaba Andrea, me decía, ¿hace cuánto tiempo estuviste aquí en la licenciatura? Y yo decía, bueno, pues en 2006, ¿no? O sea, y yo recuerdo que entrar a la GN, investigar los temas que yo trabajaba, era súper complicado. O sea, era dar una carta, demostrar que no tenías nada que ver con el suceso para que te dieran la información. Galería 1 estaba administrada directamente por el CISEN, no podías entrar fácilmente, que era donde tenían todos los documentos, y era un lío investigar estos temas. ¿Por qué? Porque había una opacidad mucho, no digo que ahorita ya hay una apertura súper gigante, pero sí hay un avance importante. Después, una década después de la transferencia al Archivo General de la Nación, en el 2012, el Congreso Estatal del Estado de Guerrero propone una comisión de la verdad, que es una comisión muy local, con muy pocos recursos, con muy pocas personas, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos. Ellos hacen una investigación en todos los archivos que tengan que ver con las violencias de Estado de aquel periodo, fundamentalmente del 60 al 80. Y lo que hace la Converdad es irse en el proceso de 2 años, digamos, de su mandato, irse al Archivo General de la Nación y sacar fotografías para tener información de lo que había ocurrido. Por primera vez una comisión local entra de esa manera al Archivo General de la Nación. Ellos entran e investigan y sacan 310,000 documentos. También recuperan a 2 personas en una ejecución extrajudicial por parte del Ejército y que había abandonado allá al Ejército, y recuperan de unas fosas a estas personas. Con muy pocos recursos, la Converdad hace algo que no había hecho y que hasta la fecha del día de hoy, surge una comisión, ¿no? Una comisión federal, me refiero. La siguiente. La Converdad saca un informe, ¿no? Que el Estado, por ley, tenía que distribuir, digamos, a todas las universidades, por lo menos del Estado de Guerrero, y dar difusión de lo que había ocurrido, no solamente para evidenciar esclarecer lo que había ocurrido, sino como una medida de no repetición. Esto no ocurre, solamente se imprime, solo se da de manera digital, no se imprime después de muchos años, y los excomisionados después de su mandato dicen, bueno, ¿qué hacemos con estas 310,000 documentos que tenemos acá? Nos parece sumamente importante, es inédito, tenemos que darlo. ¿Por qué? Porque pues viene de la Dirección Federal de Seguridad, de Investigaciones Políticas y Sociales y de la Sedena, y entre todas las organizaciones civiles, Artículo 19, que es una organización que se dedica al acceso a la información y a la libertad de expresión en defensa de periodistas, decide la organización tener esos documentos, al igual que muchas universidades también y otras organizaciones, y da un pasito más y decide publicarlos. Publicarlos en un marco ya que nos daba un paraguas, ¿no?, normativo, después de la Ley General de Archivos, donde se reforma el artículo 36 y se permite de que los
documentos con graves violaciones a derechos humanos sea público. Entonces, en ese marco, nosotros, sin mucha claridad de qué iba a ocurrir, si había alguna cuestión, decidimos la apuesta, ponerlos a disposición pública. La siguiente, y dimos un pasito más, dijimos, bueno, sí, pero tenemos que sistematizarlos. Tenemos que analizarlos y nosotros le llamamos catalogarlos, que es prácticamente analizar qué dice el documento y que las personas, los familiares, tuvieron la posibilidad de buscar por nombre, organización, periodo, lugar y una serie de metadatos, donde no voy a entrar acá, pero les invito a que vean el sitio, puedan, pues no sé, como justamente desplegar toda esa información. Es ahí que nosotros decidimos poner a disposición en 2018, a finales del 2018, archivos de la represión. ¿Con qué finalidades? La siguiente, por favor. Y después, en 2019, se nos acercan familiares sobrevivientes que habían visto archivos de la represión y nos dicen, tenemos muchos documentos y nos interesa que estén en su página y que también hagan el mismo proceso. Y después de mucho discutir dijimos, bueno, sí, pero estos documentos son realizados por el Estado. Y los documentos que compilan los familiares en realidad tienen otra función. Y entonces decidimos crear Archivos de la Resistencia, que es una plataforma que, al igual que Archivos de la Represión, busca conocer la historia de la lucha, pero también de esta resistencia. Nace de la necesidad del derecho a la verdad desde la voz y colección documental de las víctimas y los familiares sobrevivientes, porque ya teníamos la versión del Estado. Y bueno, deciden darnos estos documentos de manera física, los digitalizamos y tenemos hasta la fecha más de 50,000 documentos digitalizados. Entonces, ya nuestro acervo creció, pero Artículo 19 no es una organización que nos dediquemos a los archivos. Somos una organización de derechos humanos, de apertura de información pública. Entonces decidimos hablar con otras instituciones para que tengan el resguardo final de esos documentos. Y los sobrevivientes decidieron que se van a ir al Centro Cultural Tlatelolco. La siguiente. Quiero empezar a hablar por qué son importantes estos documentos. Bueno, aquí les hablo un poquito de la incorporación de los fondos, así nos los dieron, ya tenemos todo un proceso. La siguiente. ¿Por qué es importante estos documentos? Bueno, primero porque nos ayudan a develar y a evidenciar lo que ocurrió de esas graves violaciones a derechos humanos, a interpretar también la crisis humanitaria que hoy seguimos viviendo, porque las desapariciones no son cosa del pasado, o sea, es algo que está pasando día a día y no hay garantía de que esto deje de suceder. Y también el derecho a la verdad incluye el acceso a recursos efectivos, ágiles, que permitan conocer la verdad del abuso sufrido y cometido, su reconocimiento público y las medidas de reparación que sean pertinentes y oportunas. Nosotros decimos que este acceso a la verdad debe de permitir identificar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, las causas que originaron el abuso cometido y el caso de las desapariciones forzadas y muertes por una cuestión de tratados internacionales, es conocer las circunstancias en que estas ocurrieron, así como el destino y ubicación final de las víctimas o sus cuerpos. Hayan pasado hace 10 años, hayan pasado hace 40, hayan pasado hace 50. La siguiente, por favor. ¿Por qué creemos que es un uso político de los archivos? Los archivos son un territorio en disputa y que contribuyen a la defensa de las colectividades. Y desde la óptica de los derechos humanos nos ayudan a esclarecer y acceder a la verdad. La preservación de la memoria no solamente es a través de los documentos, sino también de los testimonios, de los archivos oficiales, pero también nos reflejan a las colectividades afectadas y es fundamental para garantizar la no repetición de los crímenes e inclusive para emprender procesos de judicialización. Aunque lo veamos súper lejos, sí es importante, ¿no? Pensar en procesos de justicia. La siguiente, por favor. Bueno, pues en el caso de Archivos de la Resistencia, como yo les decía, pues contribuyen a la preservación del patrimonio documental, de un montón de documentos que están en la casa de los sobrevivientes, de los familiares que buscaron desde aquel entonces, y estos nos dejan entrever fragmentos de la verdad, de lo ocurrido.
y pues rutas de acceso a la justicia, ¿no? También nos permite ver quiénes conformaron esas organizaciones sociales, cómo se organizaban, ¿no? Ellos mismos se recuperan su memoria histórica, dignifican a los militantes, víctimas y sobrevivientes, así como a las familias de las propias víctimas, ¿no? La siguiente. Y bueno, hay uno de los hallazgos principales, que por eso decimos que son fuentes fundamentales para esclarecer y conocer y también acceder a la memoria, un derecho que tenemos, como víctimas lo tienen, pero también la sociedad en su conjunto tenemos el derecho de saber qué ocurrió, pues es justamente los planes y operaciones militares, ¿no? Hay justamente el plan Telaraña, que se da en Guerrero, que después podemos hablar un poquito más de ellos, la Operación Lucerna, Rastrilleo, Atoyac, Diamante, entre otras. Vamos a ver violaciones a derechos humanos, detenciones judiciales, extrajudiciales, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, ¿no? Y también acciones tal cual de contrainsurgencia, enfrentamientos armados, acciones del ejército y fuerzas policíacas, víctimas y perpetradores. Justo hace unos días salió una noticia de que la Sedena tenía un listado de los llamados vuelos de la muerte. Estos vuelos de la muerte, ¿no? En América Latina, en el Cono Sur fundamentalmente, es una práctica recurrente. En México nunca se había reconocido eso, pero actualmente la Sedena no quiere dar esos documentos, ¿no? Incluso niega que existen, a pesar de que existe un informe, ¿no? De la comisión o del mecanismo de esclarecimiento histórico que habla de todas las irregularidades que tuvieron para entrar a esos archivos. El siguiente. ¿Qué nos podemos aportar en estos documentos? Yo les decía, para el estudio de la historia, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar historia, muchos me decían, no, pues es que estudiar eso, pues uno ni es historia. Otro, pues ¿para qué te metes en esos temas tan bruscos, no? Y luego ya después de años digo, bueno, sí, tengo mucha nube negra en mi vida, pero me gustan estos temas porque es necesario que se sepan, ¿no? Es necesario que se sepan y porque desde la historia se puede tener una perspectiva desde derechos humanos de conocer lo que está ocurriendo. Sí hay muchas interpretaciones, pero a nosotros nos corresponde también decir y buscar las fuentes y confrontarlas. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues identificación de estrategias de contrainsurgencia, detenciones, desapariciones, pero identificar a los responsables. Casi todos los documentos con los que yo me he enfrentado siempre hay alguien que firma, hay alguien que da la cadena de mando. Eso es fundamental. ¿Por qué tener una opacidad? Y eran funcionarios públicos. La siguiente. También nos vamos a encontrar prueba documental de las detenciones. Aquí nos encontramos una detención. A él lo detienen el 17 de enero del 77. Y aquí la ficha que tenemos, que es la afiliación, es del 18, un día después. Los testigos y todo vieron que a él lo detienen. Y aquí hay una prueba que llega, y con la firma, con todo, de la Dirección Federal de Seguridad. Después de esto no sabemos más. Pero son pruebas documentales de que en el circuito de la desaparición llegaron a instancias de la Dirección Federal de Seguridad. Y si ustedes ven, vamos a ver dos tipos de fotos. Una foto de la afiliación, tal cual, el documento. Luego vamos a ver una foto que incluso como por atrás parece como una escuela. Y puedes ver como toda la maquinaria, digamos, del estado donde tienen esta posibilidad de tomar las fotos. Y luego también vamos a tomar otras fotos que no quise mostrar, pero también nos vamos a encontrar con fotos que muestran tortura, ¿no? Después de la detención. Entonces nos vamos a encontrar ciertas pruebas que eso ocurría, ¿no? Como el Estado hacía todas estas violencias de las personas detenidas y después desaparecidas. La siguiente, por favor. Nos vamos a encontrar también con forma de identificar quiénes son los materiales intelectuales. Materiales intelectuales, los casos que lo originaron. En caso de las desapariciones forzadas, pues como las circunstancias, y vamos a encontrar, por decir, en este periodo ya aquí pusimos un Marcelino García Barragán, ¿no? Y vamos a encontrar en un montón de documentos de archivos de la represión mencionado él, pero también directamente con un vínculo que lo vinculan con ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y con desapariciones, donde él necesariamente firma
¿no? La siguiente, nos vamos a encontrar a otra figura importante, ¿no? Reconocida y muy escuchada en esta época, que es Hermenegildo Cuenca Díaz, ¿no? Secretario de Defensa Nacional entre el 70 y el 76, donde se dan más desapariciones forzadas también a partir de los 70 en aquellos años. Y nos vamos a encontrar con que su gestión que caracteriza por acciones de contrainsurgencia, terrorismo de Estado, siendo comunes los secuestros, torturas, los vuelos, ¿no? Estos vuelos de la muerte, ¿no? Y las desapariciones forzadas. Todos estos personajes, ¿no? Del ejército mismo, desgraciadamente han muerto impunes. Él murió impune en el 77. El siguiente. También nos vamos a encontrar a otro sujeto, Félix Galván López, ¿no? Ahí vamos a figurar, por lo menos en el corte que hicimos, en 251 documentos, donde los sobrevivientes relatan que fueron detenidos ilegalmente en los campos militares en el país, aquí el más conocido, campo militar número 1, y que dio continuidad a los planes y operativos de sus antecesores, en los que cometieron desapariciones, tortura, ejecuciones y falleció impune en el 88. Y ahí vamos a encontrar las firmas, justamente ahí dice, Jehún dice, está en el campo militar número 1 y está tal cual como el expediente, incluso donde se nota esas órdenes y todo lo demás. El siguiente. También nos vamos a encontrar con luchas de familiares y víctimas por la verdad y la justicia. Nos vamos a encontrar afiches, volantes y un montón de documentos que nos muestran cómo esos familiares empezaron a exigir que había desaparecidos y exigir justicia y que aparecieran con vida, ¿no? La siguiente. También nos vamos a encontrar, nosotros les llamamos marcas de la denuncia que contribuyen a la búsqueda, memoria de las víctimas, ¿no? Nos vamos a encontrar justamente con fichas, ¿no? De la desaparición, y en archivos de la resistencia nos vamos a encontrar mucho con la necesidad de juntar el registro, ¿no? de la acta de calificaciones, buena conducta, porque en aquel entonces, ahora ya hay como todo un sistema, ¿no? Donde puedes decir si alguien está reportado desaparecidamente, si funciona o no, bueno, podemos decirlo, pero existe. En ese entonces, en la década de los 70, las autoridades le decían a las madres, a las doñas, su hijo ni existe, me estás mintiendo. Entonces las doñas todo el tiempo juntaron el acta de nacimiento, la foto del bebé, cuando el maestro le dijo que tuvo buena conducta, todo, para decirle a la autoridad que en México se estaba desapareciendo. Por eso es tan importante los documentos personales, por eso nos los vamos a encontrar, porque también la autoridad juntaba esos documentos para decir, bueno, pues encontramos estos que los estudiantes, era estudiante, pero pues andaban malos pasos. El mismo discurso también, ¿no? Que escuchamos constantemente. La siguiente. ¿Qué decimos de estos documentos? Decimos que es una ventana, y sobre todo de los documentos oficiales, los documentos producidos por el Estado, es que no toda la información que estos documentos contienen narran verídicamente los hechos, tomando en cuenta que muchas veces fue arrancada por tortura, elaborada para distorsionar los hechos. Si bien estos documentos son la construcción narrativa de las instancias las instancias represoras, sí contribuyen a conocer las lógicas de las violencias y estructura de la represión, pero hay que leerlos desde ahí. Los hizo la autoridad, los hizo el policía, el agente, que a veces los propios agentes no se conocían entre sí, ¿no? O los hizo el que iba a escuchar las asambleas o el que se enfrentaba en la organización político-militar. Y tenía una intencionalidad. Son documentos que hay que verlos desde ese lente y más desde el estudio de la historia, ¿no? Nos encontramos con versiones dobles. Vamos a encontrar un documento hecha por la Dirección Federal de Seguridad que me dice que tal persona está desaparecida y luego me voy a encontrar con la afiliación de la detención, o me voy a encontrar con que se fue a Venezuela de vacaciones y nunca más regresó, y luego me voy a encontrar con la afiliación. Nos vamos a encontrar con, y a veces hecho por la misma institución y a veces por el mismo agente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar dobles, ¿no? Porque hay toda una intencionalidad de ocultar qué ocurrió,
desde aquel entonces. Uso de eufemismos y lenguaje para determinar o nombrar ciertas acciones. Ya de esto hay bastante escrito, pero lo que nosotros nos podemos encontrar en los archivos es palabras como paquetes. Paquetes se le refería a las personas que eran detenidas y desaparecidas posteriormente. Y eso pasaba en nuestro país. También les llamaban maleantes, ¿no? Para no darles esta connotación política de personas guerrilleras. Porque si ellos hicieron un delito, tuvieron que haber sido juzgados. Pero además estaban dentro de una demanda y una política, ¿no? También de autoritarismo. Nos vamos a encontrar con el nombre de gavillas, ¿no? Igual para quitar la connotación, como este tipo de robavacas y otros conceptos que se utilizan. Abastecedores para las personas que ayudaban en la sierra o abastecían a la guerrilla o tenían sospechas. También nos vamos a encontrar con paquetes abastecedores, es decir, civiles que no tenían nada que ver, pero que abastecían a la guerrilla o que simpatizaban tan solo con ello, ¿no? Sobre todo más en Guerrero. Nos vamos a encontrar con planes de rastrilleo. Rastrilleo se le llama cuando llegaba el ejército y prácticamente rastrillaba la zona, la peinaba, sean civiles o no, y hacía violencias para encontrar a toda la población o sitiar la población entera, que fue el caso de Atoyac y otras comunidades, el propio Quemado, para encontrar a las personas sospechosas que estaban en la guerrilla. Y eso se desató en la década de los 70 en Guerrero. Vamos a encontrarnos también con códigos, documentos encriptados. Sí, la siguiente, por favor. Aquí hay algunas, no se ve tan bien la imagen, pero nos vamos a encontrar con una operación que habla del rastrilleo. Y así nos vamos a encontrar un montón de documentos, ¿no? La siguiente. Aquí nos vamos a encontrar con la relación de un paquete. No se ve tan bien, pero bueno, les puedo pasar la presentación y demás. Ahí, ¿sabes la siguiente? Creo que sí hice un zoom. Creo que ahí sí puse, justamente, efectuaron en el barrio de La Cueva, ponen las coordenadas, se detuvo un paquete habiéndose decomisado una escopeta, 2 rifles. O sea, el paquete no era un paquete administrativo, no, era una persona que tenía 2 rifles, una escopeta y fue decomisado el rifle de escopeta y luego coincide y ves las fechas de las detenciones de algunas personas y podemos uno deducir, ¿no? Que tal puede ser tal o cual persona. La siguiente, por favor. También nos vamos a encontrar con paquete abastecedor, lo que les decía, ¿no? Alguna persona simpatizante de la guerrilla, ¿no? Que dice hasta abajo, efectuó captura de paquete abastecedor e información del resto de los grupos puestos en control y revisión sin cambios, ¿no? Y lo firma un agente y vamos a tener siempre el nombre del comandante o quien hizo la ejecución de la acción y siempre lo vamos a tener. La siguiente, no me quiero detener como tanto en esto, también el uso de estas palabras de gavillas. La siguiente, maleantes, es muy frecuente que no se les diga la guerrilla tal, ¿no? Sino los maleantes que estaban relacionados con el Partido de los Pobres, ¿no? Con la Brigada de Campesina de Ajusticiamiento y todos los nombres de las guerrillas. Quiero comentar algo acá. Si bien la Comisión de la Verdad nos dio estos 310,000 documentos y que su mandato era investigar lo de Guerrero, fue muy hábil la Comisión de la Verdad y sacó información prácticamente de todo el país. Entonces, en archivos de la represión no solo vamos a encontrar cosas de Guerrero, vamos a encontrar del MAR, de la Liga Comunista 23 de septiembre, de otras guerrillas, inclusive de las propios Comité de Madres de Desaparecidos, ¿no? Del Comité Eureka. Entonces, vamos a encontrar una información y a pesar de que la comisión dijo que era hasta el 80, en realidad vamos a encontrar información hasta los 90, incluso un poquito más para acá, ¿no? La siguiente, por favor. Los códigos que les digo de identificación, aquí pueden ver Alberto Pérez Ortiz, ¿no? Que era general de división, y luego nos dice que es el 148306 y luego solo va a aparecer el 148606, ¿no? O sea, solo va a aparecer, luego ya sin el nombre. Nosotros nos dimos a la tarea de ir viendo si sí o no coincidían y haciendo como una sistematización. La siguiente, nuestra ambición es terminar los 310,000 documentos en estos periodos, ya estamos casi al 50%, que es bastante, pero pues no todo.
Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De la codificación, la siguiente, y nos vamos a encontrar, creo que el siguiente documento que puse es un documento encriptado. Aquí lo que se dice es la movilización de campesinos y justamente lo mandan encriptado, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, si vieron, aquí el que firma o que ha dirigido es el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, ¿no? Entonces siempre nos vamos a encontrar los responsables o la cadena de mando. Tipos de documentos. A mí yo quisiera enfatizar este tipo de documento que se llama ficheros. Cuando yo empecé a hacer mi investigación o a entrarme en estos temas, cuando yo iba al Archivo General de la Nación siempre hablaban de ficheros. Y yo decía, pues son unas gavetas ahí con ficheros y me hablaban de que eran 2 millones de ficheros. Y yo decía, es un mundo. Obviamente eso no está a disposición pública. Recientemente el Archivo General de la Nación, con mucho impulso de la sociedad civil y sobre todo de este paraguas del mecanismo de esclarecimiento histórico y la nueva Comisión de la Verdad, saca un repositorio, pero realmente está muy limitado. Y cuando tú vas y saca el mecanismo de esclarecimiento histórico, en realidad son 8 millones de ficheros. Eso es un mundo. 8 millones. O sea, cuando a mí me dijeron, yo dije, 4 millones cuando iniciaba la comisión. Yo dije, bueno, ya, 2 más de cuando ya yo estudiaba. Pero 8 millones de ficheros, yo no me imagino eso. O sea, los ficheros son el resumen de los expedientes, tal cual ahí van a ver, dice Cabañas Barrientos, van a tener el expediente, tiene un resumito y luego viene, bueno, en la parte de Genaro viene todos los expedientes. Y es como un mapa. Es como, este fichero era administrativamente lo que hacía la gente para decirle a su jefe en dónde estaba el resumen de toda la información de estas personas. Y no solo son personas, son movimientos políticos, funcionarios públicos, o sea, es una minucia de inteligencia que yo en otros espacios y comparativo no lo he visto tan agudo como en México. En un país que vivía en democracia, que no vivía en dictadura. O sea, lo quiero decir en ese sentido porque ahora que me tocó la fortuna de ir a ver los archivos en Argentina y de ver esos ficheros, eso pasa y yo decía, pero ¿por qué no tienen 8 millones como allá? ¿No? O sea, porque aquí fue dictadura. Y es una minucia y es el mapa. En teoría, por decreto, esos expedientes tendrían que estar en el Archivo General de la Nación porque muestran violaciones a derechos humanos. No sabemos exactamente si están o no, porque la Sedena, las instancias todavía no han esclarecido ni transparentado qué se transfirió y qué no. La transferencia que les dije del 2002 es lo que deduce que tuvo el AGN, pero nunca existió una cosa de transferencia. Seguimos con los ficheros. Los ficheros son como una clave para conocer. Vamos a encontrarnos con planes y operaciones militares y contrainsurgencia. La siguiente. Nos vamos a encontrar con informes de los propios agentes de la Dirección Federal o de investigaciones políticas, ¿no? A veces los informes vienen por día, a veces por mes, a veces incluyen documentos o afiches o de quien están informando, ¿no? La siguiente, declaraciones de los detenidos. Como les digo, siempre hay que revisarlo mucho a la distancia porque no sabemos en qué condiciones tomaron esa declaración, pero nos permite conocer, ¿no? La siguiente, nos vamos a encontrar con las filiaciones, que prácticamente es la detención y la prueba de la detención, demasiado con las características, ¿no? Incluso hay una parte del formato de la filiación que dice si se consideran o no indígenas, si de dónde son, el nombre de los papás, si tiene esposa, si no tiene esposa, o sea, si tiene hijos, o sea, viene todo, ¿no? O sea, prácticamente es, y obviamente las huellas y luego la imagen de la detención, ¿no? O bueno, la foto de la detención como les enseñé hace ratito. La siguiente, por favor. Vamos a encontrarnos fotografías, ¿no? Fotografías como esto que les decía, aquí es un informe que suma una actividad que hizo Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? En la búsqueda de su hijo, fotos de Lucio y también del barrio de San Andrés. Nos vamos a encontrar con varias cosas, ¿no? Esto es en Guadalajara, la última de acá. Las siguientes. Nos vamos a encontrar con documentos de organizaciones que fueron objeto de persecución, ¿no? O estos mismos afiches, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, ¿no?
las personas que buscaban también eran perseguidas, ¿no? O sea, las mamás, las doñas, ¿no? Muy parecido a lo que también hoy pasa, ¿no? O sea, quien busca, el Estado no busca, pero persigue a quien busca, ¿no? Luego tenemos pues esto de afiches general. La siguiente, por favor. Nos vamos a encontrar con notas de prensa dentro de los archivos de la represión, pero también archivos de la resistencia. La siguiente. Nos vamos a encontrar con propaganda, como les decía. La siguiente, por favor. Periódicos y órganos informativos de la propia época, es decir, de los propios movimientos políticos, ¿no? El más conocido luego es el Madera, ¿no? Entre otros, pero bueno, también nos vamos a encontrar con el Militante, el Proletario, el Espartaco, o sea, un montón de otros órganos de difusión y también materiales de formación política de los movimientos. O sea, eso también lo juntaban las autoridades, o sea, los agentes, y lo incluías en sus expedientes, ¿no? La siguiente. Manuales e instructivos, más en archivos de la resistencia, esos sí son como más cosas más internas, ¿no? Que luego la autoridad no llegaba tanto a conocer, pero también tenemos informes, ¿no? De los llamados como orejas o estas cosas como que se siguen escuchando, ¿no? La siguiente. Y bueno, las carteles de búsqueda, ¿no? Que el propio Comité Eureka, entre otros comités, hacían sus propios registros, ¿no? Y su propia documentación del caso. La siguiente. Cartas y manuscritos que van a hacerles autoridades, pero también a familiares. Las propios familiares le escriben cartas a sus hijos, a sus hermanas, a las personas desaparecidas. La siguiente. Y bueno, yo quisiera concluir, ya para no demorarme y también entrar como en preguntas o que tengan algún comentario, es que en México, como yo les dije, hay una negación sobre estas violaciones. Y se traduce en una cultura del olvido y pues también del negacionismo, incluso de reconocerlo, ¿no? O sea, muy recientemente se está reconociendo. Pero también hay una cooptación y el control de los archivos. Y creo que eso es fundamental, transparentar los archivos. Y creo que no solo es nuestra herramienta como historiadores o como científicos sociales, sino que eso ha ayudado, o este control de los archivos ha contribuido a que la sociedad mexicana pues no conozca lo que fuimos, ¿no? Ni lo que somos, ni la crisis que tenemos de desaparición. La falta de verdad, justicia y memoria, y sobre todo la reparación de los hechos por actores estatales, pues muy recientemente lo estamos conociendo, pero también es muestra de la continuidad de las violaciones en el pasado, ¿no? Yo sí creo, pero ya es una percepción personal, que sí tenemos que tener una cierta ética desde la labor que estamos acá desempeñando en el estudio de histórico, ¿no? Sobre todo en el histórico, pero desde las ciencias sociales. La siguiente, y creo, y lo reduce muy bien, a mí me gusta mucho Elizabeth Yellin, ¿no? Que ella habla que los preceptos éticos para acercarnos al pasado, o sea, que no existen preceptos éticos para acercarnos a este pasado, pero como académicos, nuestra responsabilidad es ser visible lo invisible, desmentir lo tergiversado, los hechos tergiversados, las interpretaciones subjetivas son subjetivas, la hacen los actores y actrices en los escenarios de las luchas, y nosotros como investigadores pues damos un pasito a distancia, ¿no? Para conocer estas fuentes, podemos analizar y reflexionar, y eso es lo que nos toca hacer. Pero yo sí creo que hay una responsabilidad ética por la búsqueda de la información fidedigna, posible, de las interpretaciones más adecuadas de este pasado. Y esta responsabilidad yo la retomo, como dice Yellin, con denunciar cuando hay militantes del olvido, traficantes de documentos, que eso pasa mucho en México, asesinos de la memoria, revisores de enciclopedias y conspiradores del silencio, ¿no? O sea, yo sí creo que tenemos que hablar y decir lo que ocurrió, no como una mera verdad, pero sí como fragmentos de la verdad que nos ayudan a esclarecer lo ocurrido y sobre todo responsabilizar a quienes siguen haciendo o no tener esa responsabilidad de garantizar los derechos humanos, ¿no? Y pues la información es vital, ¿no? Y las fuentes que tenemos como historiadores pues son vitales para acercarnos a esos dos derechos, ¿no? A conocer, a saber, al derecho a la verdad de la sociedad, de las víctimas, pero también hacer memoria y garantizar que no se vuelva a repetir, aunque sea como muy utópico,
porque en un país donde hay más de 115,000 personas desaparecidas, no conocer el pasado no solo es cliché, sino es una catástrofe humanitaria, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias de verdad a todos por escucharme. También si dije hay algo raro, dudas y eso, pues acá estoy. Están nuestras páginas de internet, archivosdelarepresión.org, archivosdelaresistencia.org, y cualquier cosa como usuarios, dudas, necesidad de búsqueda de información, pues aquí estamos para apoyarles en lo que se necesite, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación. Qué bueno que hayas regresado aquí a tu casa, a la UAM, y de esa manera tan bonita también, porque ha sido una presentación bastante amplia sobre todo tu trabajo y sobre cosas que son de interés actual. Yo mientras ibas tú hablando, yo estaba haciendo como una carta santa con muchas preguntas, algunas tú las medio esbozaste, otras no tanto. Así que en algún momento voy a hacer esa pregunta. No sé si alguien tiene del público aquí presente algún comentario. Y también no sé si tenemos de virtual alguna pregunta que podamos hacer. Bueno, de momento el compañero de aquí atrás, si quieres te puedes acercar para que puedas preguntar y porque sí me gustaría que las preguntas queden online. Sí, muchas gracias y muy buena conferencia, mucha información y pues desafortunadamente poco tiempo. Mi primera pregunta va sobre, o tal vez comentario, ahí lo vamos viendo, tiene que ver con la centralización de los documentos en el país, ¿no? Yo trabajo con la guerrilla desde Sonora y la verdad, pues sí, desde la licenciatura, pues difícil viajar gratis a la Ciudad de México a estar un mes en el archivo, ¿no? Ahorita afortunadamente ya hay nuevas herramientas para gente que quiera hacerlo, pero ¿hay algún esfuerzo ahorita para, pues, de alguna manera democratizar esta información desde los órganos en los que ya está disponible? No la AGN, porque pues obviamente tiene su propia dinámica, como ya lo mencionó, pero ¿existe algún interés, algún esfuerzo por esparcir no solo en línea, sino tal vez físicamente esta documentación? Esa sería la primera. Y otro también como tipo comentario pregunta es, y ahí va más desde lo historiográfico, quizás, que es de donde yo vengo. A diferencia, como mencionó al principio, de otros países de Latinoamérica, pues apenas estamos como que empezando con esto. Y por lo mismo yo siento que hay como un rezago en la historiografía sobre movimientos armados, sobre organizaciones políticas, clandestinas o no. Y si bien es una labor importantísima, ¿no? La de revisar los archivos y encontrar los culpables, no estamos desaprovechando un poco la oportunidad de hacer otras interrogantes. Por ejemplo, cómo se organizaban, cuáles eran las relaciones al interior de estos grupos, el trasfondo ideológico, ¿no? Últimamente hay mucho, bueno, yo me he topado con muchos trabajos de maoístas, pero pues no son los únicos, ¿no? O sea, hay mucha diversidad que creo que estamos dejando de lado, y no por alguna tarea que no sea importante, pero pues como que estamos perdiendo la oportunidad, se nos están muriendo desafortunadamente estas personas, y pues, ¿qué hay que hacer en estos casos, no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿No está aquí el profesor? No. Yo tengo dos preguntas. La primera va relacionada al cuidado de los datos sensibles y personales. La ley de transparencia y la ley de archivos del 2014, me parece, puntualizó mucho en que tienen que pasar 90 años o 70 años para abrir archivos con información personal, ¿no? Y entonces todos estos datos son justamente eso, datos de información sensible. Entonces, mi pregunta va un poco relacionado, o más bien va en ese sentido, ¿cuál ha sido los cuidados, si los hay o no, para este tipo de archivos, ¿no? Porque al final, pues, es información muy delicada, pero también es información que se necesita saber, es información que atenta contra derechos humanos, pero hay muchas regulaciones desde arriba por la transparencia de datos, ¿no? Y la segunda pregunta personal tiene que ver con el hecho de que las comisiones de la verdad en México
si bien es algo reciente, también es algo que en el último sexenio que estamos ahorita teniendo de gobierno se ha dado más impulso. He tenido o he platicado con algunas personas que consideran que viene respondiendo más a un tema de política, ¿no? Más que de esclarecimiento. Claro que si lo vemos desde el punto de vista como víctimas, pues no tiene ningún sentido político, o sea, uno busca verdad, uno busca justicia y esclarecimiento. Sin embargo, en los últimos años ha habido como tintes políticos a respuestas e intereses de partidos, básicamente, ¿no? Entonces, yo en lo personal no creo que es así, porque me pongo del lado de las víctimas, de las familiares, y pues uno no va a pensar en ese sentido. Pero desde su punto de vista y como especialista en esta área, ¿usted qué piensa respecto a ese otro comentario, ¿no? Muy común de, solo responden al gobierno que está ahorita, o algo que ya pasó, ¿para qué ahorita? Ya. Si quieres, está Hola, buenas tardes. Primero agradecerle la presentación, me parece muy interesante y justo, bueno, la primera pregunta que tengo es, ¿cuáles han sido los problemas legales a los que se ha enfrentado Artículo 19 para poner al alcance del público archivos como de la represión y de la resistencia? Y el segundo comentario que quiero hacer es en relación, creo que al trabajo, destacar un poco el trabajo también que se hace de catalogación. Me parece que ha sido bastante despreciado y ha sido muy importante porque finalmente los catalogadores son los intermediarios entre los documentos y los investigadores, que finalmente llegamos pues un poquito no sé si usar el término cómodos, a pedir qué documentos queremos consultar o qué queremos revisar, pero finalmente atrás de esa petición hay toda una labor de organización, de clasificación, de descripción, y creo que esa parte es muy importante porque, bueno, yo me enfrenté a un problema en AGN donde estábamos revisando algunos documentos de la DFS y de IPS y que no estaban totalmente, no se habían descrito. Entonces, cuando nosotros intentábamos hacer esa labor, nos dieron una hoja que teníamos que seguir al momento de describirla. Es decir, no podíamos utilizar palabras como asesinados, desaparición, ni desaparición forzada, ¿no? Era un tipo de censura institucional que nos molestaba porque finalmente al momento de describir, pues lo primero que se revisa es el título y cómo vamos a no utilizar ese tipo de palabras en un documento que dice lista de estudiantes desaparecidos, ¿no? Entonces creo que ese tipo también sería muy importante que nos hablaras un poquito de esta censura institucional, no solo al momento de negar la entrega de documentos, sino también de esa, no sé si llamarlo encubrimiento de información. Y bueno, creo que por mi parte, bueno, tengo varias preguntas, pero por el momento es todo. Gracias. Le damos espacio para que no se acumulen, porque ya vi que son muchas, ya tiene muchos apuntes, entonces para que no se nos vaya la idea. Sí, bueno, pues primero creo que una cosa que decía el compañero, no recuerdo tu nombre, discúlpame, Eric, es que estamos a contratiempo, ¿no? Desgraciadamente empezamos a analizar los documentos y a escribir sobre estos movimientos políticos. Yo no diría tarde, sino que era muy complicado también. Yo les decía, o sea, cuando yo empecé a escribir y a hacer cosas, era complicadísimo ir a la GN. O sea, no quiero balconear a nadie, pero aquí me decían, ¿no? O sea, ¿para qué? Mejor estudia otra cosita, ¿no? O sea, ¿por qué te vas tanto a los 70s? Y así como de, hasta incluso decían, ¿por qué estudiaste historia? Y yo, pues es lo que quiero, ¿no? Y entonces era muy complicado, me costó muchísimo. Yo creo que esa tesis de licenciatura fue muy complicada y fue mucho gracias a testimonios. Bueno, yo también en ese momento estudiaba el jaramillismo, ¿no? Que era otro movimiento campesino, un poquito más para allá, ¿no? Entonces era complicado y creo que estamos a contratiempo, pero es muy importante que se pueda ver y rescatar estos testimonios, no solo los archivos. Yo en este trayecto me he encontrado con historias garrafales, ¿no? Donde las familias, cuando muere la persona sobreviviente, termina, lo voy a decir vulgarmente, en el kilo sus documentos. Y algunos de esos documentos que alcanzaron a rescatar. Entonces eso es muy triste.
Pero también es muy cierto que hay una centralidad de los documentos en la Ciudad de México, pero porque estamos tradicionalmente en este país, aunque somos federal, tener una centralidad mucho en la Ciudad de México. Y sí hay muchos avances en el AGN, yo no voy a decir que no, pero necesitamos más apertura para conocer estos temas. Democratizar la información es fundamental, ¿no? Creo que el esfuerzo de compilar, juntar, revisar estos documentos ha sido mucho desde las colectividades, de los sobrevivientes mismos, pero estamos ante personas ya muy mayores, ¿no? Donde pues alcanzaron a organizar un poquito los documentos, los donaron y demás, pero no hay instituciones, y eso tendría que ser garantía del Estado y de los archivos locales, de rescatar esa información. Con este nuevo decreto se habló de un centro de documentación que pudiera centralizarlos o que pudiera hacer espejos o hacer el proceso al menos de digitalización para que no se pierdan. Yo dudo que en realidad eso vaya a ser, o sea, el mecanismo y la comisión ya va a terminar en junio y veo muy lejos que eso ocurra. Y un poco lo ligo a lo que tú comentas, ¿no? Hay una deuda histórica. Hay una deuda histórica por preservar la documentación, por conocer lo que ocurrió, pero es responsabilidad del Estado. Y lo poco que podemos hacer algunas organizaciones de la sociedad civil, que yo digo que bueno, que pudo hacerlo, ¿no? O sea, yo hace unos años jamás pensé desarrollarme en una organización de la sociedad civil y que una historiadora trabajara en una organización de derechos humanos. Y lo agradezco mucho porque creo que eso permite mucho conocer, pero es limitado y no garantiza del todo. Lo que sí se tiene que hacer es normativas, impulsar normativas para que se garanticen. En algún momento surgió la idea de hacer una ley de las memorias y garantizar que esos documentos se rescaten, porque es eso, rescatar. Y también creo que un aliado fundamental son las universidades, porque ¿qué otra institución pudiera garantizarte por varios años que esos documentos se puedan rescatar? Y creo que ese es el reto, desgraciadamente para los sobrevivientes y los familiares que quisieran revisar, como guardar y preservar sus documentos. Hay algunos ejercicios ahora con la digitalización y con estos procesos de catalogación, pues ahí hay, ¿no? Yo diría, échate un clavado y ve, y tenemos varias cosas de Sonora, ¿no? Y también como contactar a las personas que tienen los documentos de manera inédita, ¿no? Pero sí no hay una política de rescate de memoria, esa es la verdad. Y hay una política de ocultamiento y de censura, también le existe, a pesar de que estemos en una coyuntura totalmente diferente hace unos años. ¿Qué dificultades tenemos en los datos sensibles? Ese era un miedo que nosotros teníamos en el 2018 como muy arraigado, ¿no? Porque dijimos, bueno, tenemos 310,000 documentos, tenemos el paraguas de la ley con el artículo 36, con la Ley General de Archivos, no con la federal de la 14, sino la 18, del 2018, y ahí se puso un párrafo, ¿no? Que todo documento que tuviera graves violaciones a derechos humanos podía ser de acceso público. Y nosotros teníamos el aval de que la Converdad hizo eso en su mandato. O sea, ellos dijeron, estos 310,000 documentos los sacamos para investigar las atrocidades que ocurrieron en Guerrero. Y eso fue una trampa, como digamos, una laguna legal que nos permitió hacerlo. Y pusimos, correspondiendo a la ley de transparencia, un disclaimer, ¿no? O sea, tal cual, como un disclaimer, así de decir, quien quiera que bajemos sus documentos, nos manda y los quitamos. De los 310,000 documentos, yo solo he tenido, de 2018 a la fecha, 2 solicitudes. O sea, en realidad en México hay una necesidad de que los documentos se conozcan. Los familiares quieren que eso pase. Y no es que eso no esté oculto, lo hemos publicitado. Si tú quieres que tus documentos, lo podemos bajar. Pero también decir que estos documentos oficiales vienen del Archivo General de la Nación. Y nosotros no dijimos, no vamos a cancelar nada. De hecho, por lo tanto, nuestra idea es publicitar más la información. Ese es el objetivo de la plataforma. No hemos tenido ese tipo de cosas legales, pues, ¿no? Teníamos todo un equipo como de abogados diciendo, si llega algo, ¿qué vamos a hacer? Ampararnos a hacer, nos lo van a bajar. No ocurrió.
Y creo que es una diferencia fundamental con lo que pasa en el Cono Sur o en países de América Latina, en otros países, donde sí hay más dificultades, porque sí puede haber datos sensibles, pero también porque ha habido procesos de judicialización, pero aquí ni hemos llegado a eso. Entonces, sí hay una necesidad, sobre todo los familiares, que se publicite, que se conozca, y ante la opacidad y la censura por parte del Estado, pues sí hay una necesidad, ¿no? A mí me gustaría hablar un poco más como de esto del trabajo de los catalogadores, ¿no? Nuestra plataforma, a veces yo cuando la diseñamos me arrepiento mucho porque ahora no terminamos, tenemos un montón, pero decidimos implementar un diseño de 20 metadatos. O sea, es una cosa así de el lugar, bueno, creo que por aquí hubo algunos compañeros que fueron catalogadores que son catalogadores de esta plataforma, y es un lío, ¿no? O sea, es como el título y luego la persona, toda persona mencionada se captura en la plataforma. Toda persona, sujeto gubernamental que pueda tener responsabilidad, se captura. Entonces luego tenemos informes o ficheros de 20, 50 personas y entonces la ficha es gigante. Entonces decidimos hacerlo eso. ¿Por qué? Porque nuestra idea era el acceso a la verdad, ¿no? Y no hemos querido quitar ese tipo de metadatos porque nos parece fundamental. De hecho, nosotros cuando inició esta comisión decimos, ahí están los archivos y están en acceso público y también están nuestras bases de datos, ahí van. ¿Por qué? Porque nuestro interés es la publicidad. Y pues es fundamental el trabajo de las y los compañeros y también el respaldo institucional que ha logrado pues la organización propia con una apuesta de acceso a la información pública, de pensar estos crímenes de pasado como una necesidad del presente. Y pues que gracias a eso, pues tenemos por primera ocasión financiamiento para poder organizar, limpiar, clasificar, digitalizar los documentos, subir los archivos de la Resistencia, tener honorarios posibles para más de 15 personas del equipo, ¿no? Yo cuando inicié con este proyecto éramos 3, ¿no? Éramos 3, alguien que ahí medio coordinaba, yo así como que hay que hacer, y ahora es como un proyecto muy grande, ¿no? Pero pues también sabemos que eso se tiene que terminar, ¿no? Porque es una deuda que tenemos, pero es una deuda como sociedad a la sociedad. Esa deuda del Estado continúa y los reclamos deben de continuar. Yo creo que los compañeros, los sobrevivientes, decidieron ocupar esa oportunidad, una deuda histórica. Y los comisionados los comisionados de esta nueva comisión y sobre todo el mecanismo de esclarecimiento, pues son personas sin salario, tal cual, trabajo voluntario, que decidieron coordinar esto porque apuestan a que se abra. Pero sí existe, y ellos lo han denunciado más de una ocasión, y ahora con el informe que van a entregar en junio, pues que hay mucha dificultad para acceder a toda la información. Y hay un muro gigante verde olivo que impide que conozcamos qué ocurrió. Y eso es una realidad. Y mientras en este país no si le siga diciendo que fueron órdenes de civiles ejecutadas por militares, cuando no haya un proceso de decir exactamente quiénes fueron los responsables, y que no fue esta teoría de 2 demonios, no fue una guerra, fue una violencia sistematizada en contra de movimientos políticos, familiares, personas que vivieron esas violencias. Entonces, es un reto, pero no sé realmente si lo vaya a hacer la comisión. Creo que nos toca más a nosotros y sobre todo hacer memoria de que esto sigue ocurriendo y que el poder del ejército es gigante y que si mientras siga teniendo el aval del ejecutivo y con un doble de curso decido información pero a la hora no se da, pues es imposible llegar a esclarecer lo que ocurrió realmente. Y la forma también de esclarecer es escuchar los testimonios. Ahí, ¿no? O sea, importantísimo. Y pues hay varios esfuerzos, ¿no? Pero sí creo que es importante pues rescatar esos testimonios, que son testimonios vivos, documentos vivos, archivos vivos, que desgraciadamente se están yendo, ¿no? Y pues no sé si me perdí como en alguna cosa de los datos sensibles o algo así, pero prácticamente es eso, ¿no? O sea, es la apuesta también a decir vamos a hacer las cosas de manera diferente y pues no sé, como que nos ha resultado,
en algún momento fuimos muy visitados, más que la GN, ¿no? Que la propia plataforma, y creo que eso ayuda un montón también a que más investigadores de otros lugares también investiguen, ¿no? Que haya producción historiográfica, ¿no? Sobre este tema, y adelante, porque ahí están, ¿no? Y pues sí, justo generar, producir, discutir de este contexto y de este periodo que muy recientemente se está poniendo como en el alza, ¿no? Muchas gracias. Creo que solo quedó la primera parte sobre cómo esta autocensura de esto, pero bueno, eso ahorita lo puedes. eh, De hecho, ¿en qué año dices tú que estaban haciendo esa catalogación? Ah, justo, justo coincide. Bueno, yo me voy a autodar la palabra para que no se me vaya, porque hay cosas que has ido como respondiendo y para que puedas profundizar. Bueno, primero, bueno, habías hablado de esto de cómo Sedena, más bien cómo el Ejecutivo había dicho que sí iba a transparentar y hace como 2, 3 días Sedena dijo que siempre no. Entonces, bueno, quisiera que si pudieras profundizar sobre esto. La otra parte es los temas de seguridad, que bien lo acabas de mencionar. Cuando trabajas este tipo de temas tan delicados, donde hay un poder militar muy fuerte, que aunque el Ejecutivo esté diciendo que sí, pero que los de Sedena son en realidad los que tienen el poder, y te dicen que no, ¿qué se siente? Ahora sí a nivel personal, ¿no? ¿Cómo tú lo has vivido, los temas de seguridad? Hace, no sé, un año o dos, platicaba con Adela Cedillo y ella nos comentaba cómo había sido su experiencia, digamos, en estos temas de investigaciones de guerrillas y demás, y los temas de seguridad, ¿no? Como, pues, literal, en algunos casos tu vida, ¿no? Está incluso en peligro trabajando estos temas. Y actualmente con los que están ahorita en la comisión, hubo intervención de Pegasus a sus celulares de algunas de las personas, Camilo Valle, etcétera, denunciaron esta intromisión a su seguridad. Por otro lado, tú habías mencionado el caso de Argentina, pero pues aprovechando, no sé si nos puedas platicar un poco como esas diferencias y semejanzas con otros archivos en América Latina, tipo Argentina o Colombia, con lo que están trabajando en esas comisiones, los avances o no avances que se ha tenido en estas comisiones y cómo tú lo puedes comparar, ¿no? Con el caso mexicano que apenas están haciendo, que está todavía bebé todo esto. Y por último, y ya para terminar, las reparaciones. Un tema que a mí me parece súper, súper importante cuando se trabaja en este tipo de temas y que las familias necesitan, ¿no? Además pues, de saber toda esta información, necesitan saber qué más hay, ¿no? O sea, qué hay más allá de eso, porque me llamó mucho la atención esta forma en la que deshumanizaban a los desaparecidos y la memoria de ellos. Por ejemplo, esta narrativa violenta que tú me muestras de que los llamaban paquetes, o sea, no eran personas, eran paquetes, no eran personas con cierta posición política, no, eran unos maleantes, ¿no? O sea, una descripción muy violenta hacia las personas y, digamos, cómo reparar eso también, ¿no? O sea, de que tu hijo era un estudiante, buenas calificaciones, etcétera, pero resultó que era un paquete, ¿no? ¿Si quieren esos dos? ¿Tenemos? Ok. Yo vengo a dar testimonio. Yo, o sea, tuve la fortuna de participar en el proyecto de Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia, una historiadora casada con el siglo XIX, y al analizar y ver toda la documentación que manejó Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia y el compromiso que tiene el equipo, no solo de la catalogación y de vaciar datos, sino el compromiso que tiene de rescatar la memoria como un instrumento de verdad. Yo creo que es lo que te compromete y eso yo creo que es la diferencia que puedes encontrar a lo mejor en otro tipo de proyectos y una de las cuestiones que yo quería resaltar es justo el trabajo que ustedes han hecho ha provocado que llegue a su repositorio mucha más documentación que no está en acceso a ninguna otra plataforma. Y lo que decía el compañero acerca de la falta de centralidad, de la centralidad y la falta de ver la documentación en otros espacios,
bueno, recuerdo que cuando estuve trabajando con ustedes trabajamos la Liga Comunista 23 de septiembre. Y yo cada vez, ahorita que estoy en el posgrado, cada que tengo oportunidad meto la Liga Comunista 23 de septiembre y Archivos de la Represión porque hay tanta información y tanto que se tiene que explorar. Y lo último como comentario es que ¿qué será? Hace como 3 semanas, 2 semanas, no me acuerdo, hablé sobre el periódico Madera y me metí a Archivos de la Represión y me encontré este documento de la Liga Comunista, bueno, más bien que era Espartaco, de cómo ellos estudiaban el periódico Madera, ¿no? Y toda la documentación que se encuentra acerca del periódico Madera y estos correlatos que sí podemos encontrar, ¿no? Y yo creo que esto es lo importante de estos proyectos, que aunque sí está centralizada la documentación, lo puedes consultar desde tu casa y puedes encontrar no solamente una sola fuente donde empezar la reconstrucción histórica. Y la otra que quiero preguntar es, este archivo que mencionaste como territorio de disputa, ¿qué va a pasar, no? O sea, porque ese es no sé cómo, no encontré otro adjetivo más que decir como miedo, de qué va a pasar cuando estos archivos se institucionalicen. O sea, ¿cuál es tu visión acerca de la institucionalización, acerca del rescate de la memoria, ¿no? O sea, y qué tanto se tendría que institucionalizar y qué tanto la sociedad civil o las universidades, los académicos tienen que apostar también por ese trabajo. Muchas gracias. Ay, preguntan cosas muy complejas y que me ponen a pensar un montón de cosas, ¿no? Y también a pensar en mis posturas más como yo, Jessica, me cuesta mucho la institucionalidad, ¿no? A mí o en algún momento de mi vida me costó muchísima, pero también creo que hay muchas cosas que se tienen que garantizar y son responsabilidad del propio Estado. Entonces no podemos dejarles y decir, nosotros lo vamos a hacer, porque es de ellos, es la responsabilidad de ellos. Lo que hay que hacer es asegurar que esas políticas públicas y esta institucionalización realmente funcione y que garantice que los documentos vayan a estar resguardados y que incluso haya un comité interdisciplinario, ¿no? Nosotros estuvimos en las propuestas de ley de memorias, ¿no? Y no estuvimos solamente por querer tener una apuesta ahí institucional, sino porque a mí me parecía importante garantizar que quienes están haciendo esas leyes realmente tengan el sentir de las familiares y la sociedad civil. Y en algunos otros países, en el caso de Argentina o en algunos otros lugares, lo que se habían podido hacer es que aquí los archivos tienen que analizar y hacer su propio diagnóstico de qué es violación con derechos humanos y qué no. Así lo marca la ley. Es decir, el sujeto obligado dice, esto sí son violaciones y esto no, entonces yo diría, ay, bueno, el ejército va a decir, sí, todo esto yo hice violaciones a derechos humanos. Es un poco como, sí lo van a hacer, ¿no? Entonces, por eso quisimos estar en esos procesos. En el caso argentino, lo que hicieron fue hacer grupos interdisciplinarios, ¿no? De análisis de esa documentación y la valoración secundaria se hacía así. No se extraía del documento, o sea, no se sacaba, ¿no? Porque muchos archivistas dicen, bueno, es que tampoco quieras sacar la documentación. No se saca, pero se hace una reproducción y se pone de manera pública, consulta. Y eso lo hizo, hay procesos interesantes en algunas otras experiencias. El caso colombiano también tenían ciertas cuestiones, ¿no? Como de la ley de, pues sí, de transparencia, ¿no? México es una de las más avanzadas en ley de transparencia, de hecho. Entonces yo me pongo a cuestionar qué tanto es el derecho individual, ¿no? De censurar un dato y decir el sobretexto para no ponerlo público, o el derecho colectivo de saber. Entonces creo que ahí está la preponderación, ¿no? Entonces en el caso mexicano nosotros apostamos a decir, bueno, sí hay datos sensibles, sí hay información que tal vez no se pueda publicitar, pero en su mayoría está el derecho colectivo de saber que nunca se ha esclarecido. Entonces hay obligaciones del Estado por hacerlo.
Yo no estoy de acuerdo en que el Estado diga, bueno, voy a hacer mi centro de memoria y voy a juntarme todos los archivos y aquí vengan a consultar. No creo que esté bien, pero sí hay mecanismos para que eso se pueda hacer. Garantizar, sobre todo, la autogestión de las universidades, de los espacios que tienen estos archivos y fomentar que tengan los recursos, los conocimientos suficientes para eso. Y quien lo puede hacer es el Estado, porque además nosotros pagamos para que eso se haga, tenemos impuestos. Entonces, más bien hay que observar y la rendición de cuentas es fundamental y la transparencia. Yo les estoy hablando mucho de lo que he aprendido, porque yo venía de un proceso donde decía la institucionalidad no sirve y no sé qué, y ahora digo, no sé si ya el tiempo cambia y eso, pero ahora pienso y digo, no, pues es que ellos tienen los recursos, que lo hagan adecuadamente. Los expertos o las expertas, digamos, asesoramos y garanticemos y busquemos los mecanismos para que eso exista. Entonces yo creo que sí es bien importante eso. Por eso creo que está bien, ¿no?, que surjan estos mecanismos extraordinarios, que surjan procesos de memoria, pero siempre fiscalizados por la sociedad y los familiares. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante generar espacios descentralizados de memoria, de documentación, pero fiscalizados. Y aquí la tendencia es aparte. Me preguntaron algo sobre la seguridad. Siempre es complicado la parte de la seguridad, ¿no? Pero el tiempo me ha hecho pensar y también conocer que es mucho trabajar con los familiares y trabajamos mucho a la par. Algo que decía Erika hace un momento, ¿cómo le hacemos para democratizar? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es dar instrumentos, talleres para que ellos mismos gestionen sus archivos, conozcan la documentación, la organicen y les damos la posibilidad que nos puedan dar esos documentos, ¿no? Pero también no perdiendo su propiedad, sino que nos la den, nosotros la compartimos y les damos como la información. Pero también esto hay un momento de que, justo Estela decía hace un momento, ¿cómo le empezaron a hacer? Pues es que de repente era como un hilito, ¿no? O sea, tuvimos 3 acervos y ahora tenemos un montón a la fila, y va a haber un momento que la institucionalidad que ahora me arropa, que es artículo 19 y que tienen esta apuesta política por hacerlo, pues tampoco se puede dar abasto, ¿no? Entonces, eso sí es importante garantizarlo por el Estado. Y la seguridad, pues también creo que sigue siendo esto, la opacidad de, yo digo, un muro verde olivo que está ahí, que no se le reconoce su responsabilidad, que la evaden, que no hay nada que nos diga que se va a haber procesos de judicialización. Yo les decía, hay mucha gente que ya se fue impune, ¿no? Pero el hecho de que se vayan impunes no significa que no haya juicios. ¿Por qué? Pues porque necesitamos decir quiénes hicieron esas atrocidades, que se conozcan. Y creo que es ahí donde la verdad ahora sí que incomoda mucho. Y por eso de las búsquedas, ¿no? Como por eso de la persecución, por eso del instigamiento en tus celulares y Pegasus, por eso tenemos Pegasus, no solamente en las personas como Camilo Valle o el propio Encinas, que fue infectado con su celular, sino los propios periodistas, ¿no? Que día a día nosotros estamos denunciando esto que ocurre, ¿no? Día a día. ¿Y por qué? Porque la verdad, el saber incomoda, y no importa qué color sea el gobierno, pero es su responsabilidad garantizar que los periodistas hagan bien sus coberturas, la seguridad de las personas buscadoras, la seguridad de quienes esclarecen lo que está ocurriendo en un periodo de hace 50 años. Y el problema es que seguimos con una gran institucionalidad castrense que impide que conozcamos qué ocurrió con el caso de Ayotzinapa. Que a pesar que los familiares y el GEI y un montón de comisiones de la verdad dijeron que había información que tenía el ejército, no se ha dado. Y que ahí decían posiblemente el paradero de los estudiantes, no se ha dado. Entonces, yo aplaudo mucho las comisiones de la verdad, sí estamos muy en pañales, pero no solamente resta la voluntad política diciéndola, es haciéndola y que la sociedad exija que se cumpla. Yo por eso sí creo que la verdad y la memoria es una herramienta ciudadana para exigir, conocer
y que se cumplan, porque nos han dado mucho jarabe de desmemoria, mucho jarabe de no conocer lo que sucede día a día, ¿no? Día a día los familiares no saben cuántas personas desaparecidas, vieron todo lo del censo, el rastrilleo, o sea, es horrible cómo estamos ante la falta, opacidad, falta de información, censura y la censura institucional y desmantelamiento de las instituciones que deben de funcionar para que en este país no tengamos la crisis que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, no sé, creo que siempre es complicado la seguridad. Seguro se me olvidó como algo más, pero entre tanta pregunta y con tanta emoción, luego se me olvida, entonces no lo sé. Pero les agradezco mucho las preguntas. Esto me pone muy llena, no solamente porque estoy en mi casa, pero creo que por ahí había otra pregunta y Sí. algo también creo que de las redes, ¿no? Sí, tenemos una pregunta atrás, porfa. Bueno, pues muchas gracias por la exposición, porque sin duda trabajar estos temas es algo como muy complejo. Yo soy del estado de Guerrero y entonces Archivos de la Represión para mí fue una fuente fundamental cuando estoy haciendo mi investigación de la licenciatura, porque trabajaba el tema del movimiento estudiantil. Entonces, creo que la descentralización está desde el hecho en que la información se hace pública y que podemos acceder a ella pues desde cualquier espacio, ¿no? Justo en los tiempos de pandemia y entonces no había oportunidad de que yo pudiera trasladarme acá a la ciudad, a la GN y hacer todo el proceso de investigación. Y la plataforma a mí me ayudó muchísimo y me ayuda ahora, ¿no? Que en la maestría trabajo el tema de desaparición forzada de estudiantes durante los 70s. Pensaba justamente a partir de las preguntas que me he estado haciendo al realizar mi investigación y quería como preguntarte también. ¿Cómo pensamos históricamente este tema, ¿no? Porque a veces, creo yo, desde el presente muchas veces lo vemos justo como de una mirada, obviamente, desde querer acceder a la justicia, a la verdad, a la memoria, con una visión, pues, de defensa de derechos humanos, pero bueno, al menos una crítica que de pronto me han hecho a mí, una cuestión que me hace reflexionar es cómo lo miramos históricamente, ¿no? Considerando como todas las condiciones de posibilidad que hay cuando abordamos estos temas y también preguntarte, quizá esta sería como una pregunta personal, pero trabajar con temas de este tipo son un duelo, ¿no? O sea, finalmente la historia es un duelo terrible, ¿no? Y abordar estos temas de torturas, detenciones, desapariciones, creo que conllevan pues atravesar un proceso emocional como muy fuerte, ¿no? Entonces también preguntarte eso, cómo desde la historia también, interpelados por nuestras subjetividades, abordamos estos temas de estudio, ¿no? Y sería eso. Gracias. O las preguntas que Ivonne tenía ahí guardadas, no. ¿Va? Digo, ya que estamos. Esto iba un poco relacionado con lo que acaba de comentar la compañera, porque bueno, en algún curso aquí en el posgrado, una profesora nos estaba enseñando pues cómo escribir para una revista de forma, con un lenguaje científico, ¿no? Y más adelante en este mismo curso ella nos ofrece un texto donde se aborda, creo que es Yablonka, no recuerdo muy bien el título, pero bueno, el investigador pues da seguimiento pues, a esto, lo de los judíos. Y bueno, yo lo que veo en este texto es que el investigador en ningún momento se desprende de su subjetividad, ¿no? Por el contrario, en el texto, bueno, utiliza toda la metodología, tal como nos pide la academia, pero en todo este libro se lee su emoción, su sentimiento, su tristeza, ¿no? Incluso, pues, él no solamente recurre a los documentos físicamente, ¿no? Sino también a los espacios que se van transformando, esas estructuras que también se van transformando en las ciudades, en los espacios, que son síntomas, muestras también de que un proceso histórico los atravesó, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo me preguntaba también, ¿no? ¿Cómo podemos quitarnos de esta subjetividad al momento de abordar este tipo de temas, sobre todo con la documentación que, como bien ya comentaba la compañera, pues nos habla de torturas, de desaparición, ¿no? Yo tengo muy fijada en la mente un documento de IPS que justo dio seguimiento a la mamá de Marcelino Perello. Hasta los lunares
los reportaba. Cuántos lunares tenía, de dónde venía, cuándo se había, expedía su, ay, se me olvidó el nombre, no es la visa, es el pasaporte, ¿no? Leer ese tipo de datos e información creo que sí es inevitable que no genere, pues, emociones, ¿no? Pero cómo podemos guiarnos, ¿no? Con esas emociones para finalmente también ofrecer información y una investigación completa, porque vaya, como ya lo mencionaste, pues nuestro papel no es hacer juicios morales, ¿no? Sino ofrecer información o hechos que permitan a las autoridades correspondientes realizar pues este proceso, ¿no? Y también, bueno, un punto que también me quedó muy, muy marcado del texto de Jablonka es la necesidad de la interdisciplinariedad, ¿no? No necesariamente desde la historia podemos abordar estos temas y justo pues recordando también mi experiencia personal, con motivo de los 50 años del movimiento del 68 en México se iba a hacer un repositorio digital en el Centro Cultural Tlatelolco. Y uno de los artistas pidió que le lleváramos algunos documentos que fueran testimonio, que hablaran de esta censura que había en México, ¿no? Se les pidió a la GN y como bien, ya lo habían comentado las compañeras, les llegaron documentos testados. Para mí, como investigadora, como historiadora, yo no hubiera podido hacer nada con documentos testados. Lo que hicieron los artistas fue agarrar los documentos tal como estaban y ponerlos como un ejemplo de lo que estaba sucediendo en México y de este ocultamiento de información que hay, ¿no? Entonces, bueno, ya eso era un poquito para complementar. Gracias. Sí. Bueno, aquí Denny me va a poner el reto de adivinar la letra, pero... A ver, tenemos dos preguntas de internet. Dice, en el caso de las fuentes hemerográficas, ¿cómo gestionó el Archivo de la Represión y los archivos de la Resistencia el tema de los derechos de autor para poner a disposición todas las fuentes que ustedes tienen ahí en el repositorio? Y la otra pregunta es que si usted está de acuerdo con el concepto de guerra sucia para denominar a este periodo histórico y bueno, y si no está de acuerdo, de su parte, ¿cuál sería la propuesta para nombrar este periodo de tiempo? Bueno, quisiera comentar creo que soy la peor para decir cómo se puede historizar esto, porque a mí me gusta muchísimo este periodo y me apasiona, pero también tengo un compromiso muy fuerte con los familiares, entonces eso no se puede quitar en lo que hago mi día a día, ¿no? Y en lo que soy también. Entonces soy pésima para eso, creo, pero eso me ha hecho también reflexionar y decir que el hecho de que tú hagas análisis social no significa que no te puedas alejar y analizarlo, ¿no? Pero también teniendo, como yo les decía, una ética de lo que quieres comentar, sobre todo cuidando esta parte del análisis de fuentes. Si yo solamente me quedo con los análisis de fuentes de los archivos hechos solamente por la Dirección Federal de Seguridad, tengo una parte muy pequeña y muy limitada de esa historia. Pero si yo lo comparo con los documentos compilados, con los familiares de ese mismo periodo, con los propios testimonios, con los sitios donde ocurrieron estas cosas, estas violaciones, es mucho más enriquecedor y tengo una perspectiva mucho más amplia, a pesar de que yo tenga una postura subjetiva, porque la subjetividad nunca se va a quitar. O sea, yo lo comento mucho en las capacitaciones de la catalogación, es como, sí, queremos leer el documento, lo vamos a catalogar, pero siempre le vas a dar una parte subjetiva. Tampoco voy a hacer juicios de valor en el caso de la catalogación tal cual, pues porque sí son documentos que son hechos, en el caso de archivos de la represión, por ciertos agentes y con estas peculiaridades que yo les decía. Pero yo sí creo que historizar, tener una postura histórica, implica escribir también desde esta emocionalidad, ¿no? De lo que te hace sentido a ti y también lo que puede leer. Y yo siempre critico mucho a mis compañeros y me critico a mí misma, que a veces es como de,
¿con quién conectamos? O sea, no es que nuestras tesis no sean interesantes, pero necesitamos realmente que lo que yo escriba, lo que yo neta estudié por no sé cuántos años, cambie y dé algo y nos haga reflexionar de otra manera este mundo que construimos también y alejarnos de esa historia de bronce donde los guerrilleros eran personas así súper poderosas y demás. No, eran personas que al igual que yo creían en hacer algo en este mundo de manera distinta y también hay claroscuros, seguramente los hay. Pero pues tampoco yo me voy a poner a escribir, y a veces tal vez también podría ser, como la vida interesante, y está bien, hay un montón de herramientas. Y yo creo que sí hay que aprender a escribir y conectar con las personas. Y creo que la interdisciplinaridad, el arte, nos acerca mucho a eso. Conectar y hacer memoria de otra manera, hacer historia de otra manera. Pero una cosa es hacer memoria y otra cosa es hacer como tal el hecho de historia, ¿no? Entonces yo diría ahí, ¿cómo? Pues ¿no? Haciendo una crítica de fuentes, conociendo, profundizando más y no quedarme solo con una parte, ¿no? Pensando que es, pues sí, muy complejo, ¿no? Y que no voy a decir todo, porque seguramente alguien más va a tener otra interpretación, pero eso no significa que el hecho no esté ahí y exista, y de que hubo personas desaparecidas, porque también si no nos vamos al otro lado, a negar que ocurrió. Y ahorita de nuevo el caso argentino, un presidente que dice que no hay 30,000 desaparecidos. Y es el negacionismo rotundo, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿no? Y no, ahí no voy a decir, ahí es mi interpretación subjetiva, ¿no? O sea, es como, no, ¿no? O sea, creo que sí hay que tener como esta parte ética. Empatizar, yo digo, está bien, siempre cuidando pues esta parte del rigor, digamos, de las ciencias sociales, la crítica de fuentes que yo les decía. Estoy de acuerdo o no con el término guerra sucia. Yo creo que justo en esa perspectiva es mucho más complejo lo que se vivió en México. Por mí yo le decía terrorismo de Estado, pero pensando y discutiendo con mis colegas que han estudiado terrorismo de Estado me dicen, a ver, aguanta, no tuvieron dictadura militar. Entonces hay ciertas complejidades. Y los conceptos y las categorías evolucionan y se van cuestionando. Y hay que irlas construyendo. Y eso ayuda mucho con los estudios y la historiografía, y analizar qué ocurrió y historizarla. Yo creo que estamos en ese proceso, y sería muy interesante saber las posturas y lo de otras personas. Yo personalmente, por lo que he estudiado, no creo que haya sido una guerra donde haya dos bandos, no lo hubo. Hubo una violencia sistemática, muy minuciosa de seguimiento, persecución, de planes militares contra insurgentes para exterminar, porque así lo dicen ellos, exterminar poblaciones enteras que apoyaban a los grupos políticos militares, es decir, a la guerrilla, en varias partes del país. Y a su vez había una política exterior de exilio, de acercamiento a los exiliados que vivían esas violencias en otras latitudes y de resguardo a personas guerrilleras que venían de otros lugares, como un país que protegía. Y hubo una política exterior así. Y es mucho más complejo. No estábamos en una guerra de ese tipo. Yo creo que la caracterizaría más como terrorismo de Estado. Incluso si ustedes lo vieron, yo me refería a violencia de Estado, ¿no? Porque creo que es un poquito más complejo, porque no estoy de acuerdo en esta teoría de los dos demonios, ¿no? No creo que las órdenes hayan sido por civiles y uno que otro despistado acatando órdenes. Yo no lo creo. Y también creo que esa política tiene rasgos de continuidad, de ocultamiento de la información, y donde se siguen protegiendo instituciones desde hace 50 años que tienen las mismas prácticas. Entonces, creo que es mucho más complejo. No sé qué otra cosa comentaron, perdón que se me vaya el avión, pero bueno, es un poco, siento que hay marcas de memoria en todas partes y hay que aprovecharlas, es un momento importantísimo para hacerlo, si no pues nos vamos a quedar con esa otra parte de la historia, ¿no? Y solo con algunos documentos, si es que alcanzamos a rescatar. Siento que sí debe haber una política pública de rescate de toda esa información.
Y también dar confianza, ¿no? A los sobrevivientes. También yo digo, qué bueno que los sobrevivientes no quieran dar esa información porque no tienen confianza en las instituciones y también es así. Pero pienso, pues podemos ser canales de comunicación para que si les da confianza a una universidad, otro espacio, su información pueda ser resguardada. Porque también tenemos límites y como artículo 19 pues tenemos límites. O sea, yo no voy a estar todo el tiempo ahí, qué bueno, ¿no? Tal vez, pero no lo sé y me gustaría garantizarlo. Por eso hemos estado haciendo convenios con universidades, tanto aquí y en el extranjero, para que toda esa información se haga de manera espejeada y se tenga, ¿no? Porque yo no sé qué puede garantizar en 10, 20 años, ¿no? Entonces, un poco es eso, pensar proyectos de preservación más allá de la institucionalidad, aunque sean privadas, para garantizar esta información, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos por sus preguntas, sus intervenciones, comentarios aquí en sala y también virtual. A ti por extender con el detalle en esta última parte de la sesión, la verdad, muy enriquecedora y aprendí mucho, aprendí más de lo que ya sabía, así que eso es bueno. Em, eh, pues nada, esta es tu casa, aquí obviamente es tu casa, es tu alma mater, pero están las puertas abiertas para lo que necesites y felicitarte también porque, o sea, acompañar esta actividad tanto de historiadora con el activismo y digamos con toda la sistematización de datos es bastante admirable y en lo personal, la verdad, te súper felicito por todo el trabajo que están haciendo como colectivo, a ti como persona y también como colectivo en Artículo 19. Que, vamos, nos puede gustar o no lo que haga Artículo 19, pero creo que está haciendo un trabajo valioso y que hay que resaltarlo, ¿no? Así que muchísimas gracias y nos vemos en siguientes sesiones aquí, coordinado por el maestro Miguel, que es el que está adelantando todas estas labores de difusión y de divulgación de lo que están haciendo muchos investigadores dentro y fuera de la academia. Así que muchísimas gracias.